Bienvenidos amigos de la revista Economía, soy Juan Iparraguirre. El día de hoy vamos a hablar acerca del incremento en el salario mínimo y también un poco de la actualidad económica del Perú. Para esto contamos con la presencia del reconocido economista Jorge González Izquierdo, a quien damos la bienvenida a la revista Economía. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. De acuerdo, comencemos con este anuncio de la presidenta Dina Boluarte el año pasado, en diciembre, pasando el salario mínimo de 1.025 a 1.130. ¿Qué repercusión puede traer esto para la economía? Mira, la deseabilidad de aumentar el sueldo mínimo, desde mi punto de vista, está determinada básicamente por dos factores. Dos. Primero, que la economía esté registrando un proceso de crecimiento ya sostenido. Porque si la economía está así o bajando, ahí no sería adecuado subir el sueldo mínimo. El sueldo mínimo se tiene que subir cuando la economía esté en este proceso de crecimiento, crecimiento, crecimiento. ¿Por qué? Porque cuando está en ese proceso de crecimiento, es más factible para las empresas absorber, digerir el aumento del sueldo mínimo en sus costos. ¿Por qué? Porque pueden trasladarlo al precio de su producto final. Pero eso solamente es más, digamos, realizable cuando la demanda está subiendo, 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 que es lo que sucede cuando el crecimiento de la economía se hace ya sostenido. Entonces, primer factor. Segundo factor, va a depender mucho del monto del incremento, porque si es un incremento desmedido, vas a provocar costos apreciables. Pero si es incremento razonable, entonces vas a minimizar los probables costos sobre la economía. ¿Y a qué se llama incremento razonable? ¿A qué? A un incremento que se fundamente, ¿no?, en dos criterios. Primero, la inflación transcurrida desde la última vez que se subió el sueldo mínimo hasta ahora. ¿Cuándo se subió el sueldo mínimo en el Perú? Fue el 1 de mayo del 2022. Ahí se subió a 1.025 soles. Y se ha mantenido constante, constante hasta el 31 de diciembre del 2024. O sea, ya casi 3 años que no se subía el sueldo mínimo. De Y, acuerdo. y entonces hay que ver el aumento en el costo de vida, es decir, la inflación, sobre todo de alimentos, de ese periodo. Y a eso hay que sumarle un segundo criterio. ¿Cuál? El probable aumento de productividad de este tipo de trabajadores sujetos al sueldo mínimo. Se suman los dos y eso te da el porcentaje en el cual debes de aumentar el sueldo mínimo. ¿Qué se ha hecho en el Perú? La economía peruana en 2024 ha crecido un poco más de 3% probablemente, y se espera, de no ocurrir cosas graves en el extranjero y dentro del Perú, se espera que el 2025 siga creciendo alrededor de 3% también. Entonces estaría cumpliendo el primer factor, que es que la economía esté creciendo. Y segundo, mi estimado, de hace ya meses lo he venido sosteniendo en el Perú, mi estimado del reajuste de la inflación, perdón, del sueldo mínimo, debió estar, decía yo, o debe estar alrededor de 10%. Un poco más, un poco menos, pero ahí debe estar, es decir, 100 soles o un poco más. ¿Qué se ha hecho qué ha hecho el gobierno de la presidenta Dina Boluarte?
ha aumentado en 105 soles, es decir, alrededor del 10%, que es un aumento que básicamente en el caso peruano restituye el poder adquisitivo perdido al sueldo mínimo de 1025. Mire, el 1 de mayo del 2022 se subió el sueldo mínimo a 1025 y se lo mantuvo hasta el 31 de diciembre del 2024. Pero en este periodo el costo de vida hizo esto. Ujú. Entonces, este sueldo cada vez su poder adquisitivo, poder de compra, cayó, 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 cayó. Y lo que ha hecho el gobierno de la señora Dina Boluarte es subirlo casi, ¿no?, similar a lo que tenía el año 2000, en mayo del 2022. Es decir, ha sido básicamente una restitución del poder adquisitivo perdido por el aumento del coste de vida en este periodo, ¿no? Desde ese punto de vista, yo creo que el aumento del sueldo mínimo va a minimizar los probables efectos negativos que pueda provocar en la economía, como despidos, quiebras de micro y pequeña empresa o un aumento fuerte de la informalidad. Desde mi punto de vista, no se va a dar esos efectos. Ahora, se podría hablar que se puede realizar en un corto, mediano plazo un nuevo incremento del salario mínimo o habría que esperar, Va como a usted comentó, depender de esos esas tres dos años? condiciones. Si la economía está creciendo y segundo, de la inflación transcurrida. Por ejemplo, si al año tenemos 2% de inflación, no vas a estar reajustando todos los años, pues no tiene sentido. Si la inflación regresa a lo que tenía el Perú antes del 2021, que era un promedio de 2,5, 2,4 al año, eso puede reajustar el sueldo mínimo cada 2, 3 años, ¿no? No es necesario que lo reajustes todos los años. De acuerdo. ¿Y cómo poder cambiar panorama económico actual con la inversión privada, siendo que el Instituto Peruano de Economía proyecta un 4% de inversión privada en este año? Mira, a ver, cuando uno se pregunta cuánto va a crecer la economía peruana en 2025, en el 2024 es probable que crezca 3,1%, por ahí va a estar. Hablemos, alrededor de 3% va a crecer la economía peruana el año 2024. Ya. Y la pregunta que sigue, ¿y el 2025 cuánto va a crecer? Mira, a ver, cuando uno quiere contestar esta pregunta, ¿cuánto va a crecer el Perú el 2025? Tenemos que recurrir a la ciencia económica. ¿Y qué te dice la teoría económica? Te dice lo siguiente. Cuando estás queriendo determinar el crecimiento de corto plazo, en este caso de un año 2025, puede afectarte dos factores. Primero, shocks que golpean la oferta negativos o positivos. En el caso del Perú, por ejemplo, el año 2023, que caímos tuvimos varios shocks provenientes de un clima adverso, negativo, que afectaron la producción. Hicieron que la pesca se contrayera, hicieron que la agricultura se contrayera, hicieron que la minería se afectara. El fenómeno del Niño costero, el ciclón Yaku y shocks provenientes del extranjero. Este año, por lo menos hasta el día de hoy, nadie está diciendo que vamos a tener shocks de oferta negativa. Felizmente. Hasta el día de hoy nadie está haciendo esa predicción. Perfecto. Entonces entra el segundo factor, que es que lo que te va a hacer crecer este año, el cuánto crece la demanda. La demanda es lo que te va a determinar cuánto crece la economía.
Si la demanda crece acá, la economía la va a seguir. Si la demanda crece así, la economía lo va a seguir. Si la demanda crece así, la economía la va a seguir. ¿Quién manda? La demanda agregada de la economía. Eso manda. Oye, González Izquierdo, ¿y qué cosa es eso? ¿Me estás hablando chino? No, no. La demanda agregada de la economía peruana está conformada por dos componentes: la demanda interna nacional más la demanda externa neta. La demanda interna, ¿qué es? Tres cosas: consumo privado, inversión privada y el gasto público. Esos tres te conforman la demanda interna. ¿Por qué interna? Porque la realizan los que vivimos dentro del Perú, pues. Pero hay una demanda externa neta, que son las exportaciones que le hacemos al mundo, pues. También cuando tú exportas mucho en neto, crece más la economía, pues. Entonces hay que ver, comporta la demanda agregada total para poder ver cuánto va a crecer la economía. Y desde mi punto de vista, yo creo que el 2025, el crecimiento va a ser algo similar al del 2024. Es decir, si el 2024 crecimos alrededor de 3, el 2025 para mí vamos a crecer alrededor de 3 también. Si es que no ocurren shocks de oferta externos e internos negativos. ¿Qué factores impactan para que el shock sea negativo? Un shock de oferta negativo es que tengamos otra vez un fenómeno del niño bravo, pues, ¿no? Lluvias en exceso que te traen, las cosechas te las malogran, la pesca te enfría el agua y la anchoveta se va al sur, o sea, se desbordan los ríos y te inundan minas, se te afecta, pues. Y externamente también, si la guerra Rusia-Ucrania se empeora, nos va a afectar, pues, porque va a hacer subir el precio del petróleo, etcétera. Entonces, pueden ser shock de oferta provenientes de afuera o shock de oferta provenientes de adentro. Si eso no existe, es que yo digo vamos a crecer alrededor de 3. La inversión privada, vamos a ver si crece, por lo menos para que empuje bien. La inversión privada tiene que crecer alrededor de 4% en el año. ¿De qué va a depender para mí? De si sale o no sale el proyecto Tía María. Si el proyecto Tía María se hace, comienza a construirse, eso va a jalar por lo menos dos grandes proyectos mineros más: Zafranal y la segunda ampliación de Terromocho. Ahí vas a ver que la inversión privada comienza a hacer esto y te va a empujar bien. Si no sale Tía María y no salen estos dos grandes proyectos mineros, te va a crecer la inversión privada, pero será alrededor de 2%, 2,5%, insuficiente. El tercer motor es el gasto público. Yo le pido al gobierno de la señora Boluarte que no siga aumentando el déficit fiscal. Este año 2025 el déficit fiscal se tiene que reducir, señora presidenta Dina Boluarte. La meta para este año es 2% del PBI, el déficit fiscal. Y se tiene que hacer ese proceso de reducción del déficit fiscal hacia la meta del año 2025. Porque, señora presidenta, si usted, su gobierno, insiste en seguir gastando, insiste en seguir aumentando el déficit fiscal, lo único que va a provocar es complicarle la vida al Banco Central y comenzar a presionar la inflación hacia arriba otra vez. Y segundo, va a endeudar a las próximas generaciones de peruanos porque van a tener que pagar el endeudamiento que va a tener que hacer su gobierno para seguir aumentando el déficit fiscal. Doctor, O ¿y sea cómo que el gasto reducir público creo, entonces el déficit fiscal con gasto público? ¿Cómo podemos llegar a eso? yo recomendaría reducir el gasto público, pero básicamente el gasto corriente, no el gasto de inversión. ¿Qué es gasto corriente?
ya no seguir dando tanto aumento de sueldos, ya no seguir contratando más burocracia, ya no seguir haciendo transferencias a los gobiernos regionales y municipales para que estos gasten. Es decir, tienes que ajustar el cinturón. Y básicamente va a tener que ser a nivel de los gobiernos regionales y municipales. Pero tienes que ajustar el gasto corriente y ajustar en lo menor posible el gasto de inversión, no al revés. Así se debe reducir, se llama consolidar la situación fiscal. ¿De acuerdo? Y Y considerando por que el lado justo de la ese exportación presupuesto a neta, las regiones no es utilizado en su totalidad, ¿verdad? por eso algunas sí lo hacen, pero la mayoría no lo utiliza al 100%. Por eso es que seguir dándole más dinero, ¿para qué? Y el problema es que es un año electoral ya. Ya empieza, en julio, agosto empieza la campaña electoral. Entonces sabe Dios cómo va a reaccionar. Por eso es que me dirijo una vez más al gobierno de la señora Boluarte de decirle, tranquila, tiene que bajar el déficit fiscal, no subirlo, señora, este año. Sería una barbaridad. Si lo mantiene alto o lo sube todavía. Sería una barbaridad. Y ya que hablamos del sector minero como el sector que puede apoyar en el aumento de la economía, ¿qué otro sector puede ayudarnos para llegar a esa meta? No, en el corto plazo, o sea, en el año 2025, de crecer alrededor de 3. Por el lado de los sectores está pues la recuperación del sector minería, construcción también es muy importante, manufactura, comercio. Esos son los cuatro sectores que tendrían que tener un buen empuje, ¿no? Y doctor, ¿cree usted que políticas económicas como las que toma el presidente Javier Milei en Argentina pueden ser aplicables aquí en Perú? ¿Daría buenos resultados? Se aplicaron el año 1990 y se hizo todavía, creo yo, mejor que lo que está haciendo el presidente Milei en la Argentina. Ya se aplicaron en el Perú y ya vemos los resultados que eso tuvo, ¿no? La hiperinflación se la bajaron en menos de un año. Y podríamos pronosticar un año donde la economía peruana ya se encuentre estable, ¿no? Mira, si volvemos a crecer alrededor de 3%, ya tendríamos 2 años creciendo alrededor de 3%, ya la economía estaría acercándose a su nivel potencial de corto plazo, ¿no? Y desde ese punto de vista, en términos macroeconómicos, estaríamos estabilizándonos. El problema es que el 3% no nos alcanza ni para el té. ¿Por qué? Porque mira, ve, ahora se está discutiendo mucho si la pobreza va a bajar, no va a bajar, perdón, si bajó o no bajó el año 2024, con el crecimiento de alrededor de 3% que se va a tener el 2024. Muchos se está discutiendo, unos han salido a decir la pobreza va a caer en 1.8 puntos porcentuales, otro 1 punto porcentual y se agarra una discusión. Mira, si tú quieres ver el impacto sobre la pobreza de un crecimiento, tienes que quitarle el crecimiento de la población para dejar el concepto de ingreso per cápita. Ese es lo que te impacta la pobreza. Si el año pasado, supongamos, la economía peruana creció 3% y el crecimiento neto de la población en el Perú es 1%, como el INEGI lo estima así, entonces tú tienes que restar 3% menos 1 y te queda 2 de ingreso per cápita. Y con ese crecimiento del ingreso per cápita de 2 vas a reducir la pobreza alguito nomás. Yo creo que con ese crecimiento de ingreso per cápita de alrededor de 2%,
La pobreza va a disminuir en el año 2024 alrededor de 1%, quizás un poco menos. Oye, González Izquierdo, ¿tú qué cosa eres? ¿Mago? ¿De dónde has sacado esa cifra? De la historia del Perú. Si tú tomas el año 2014 al 2019, antes de la pandemia, ¿cuánto creció la economía peruana promedio anual en ese periodo 14-19? Casi 3%. Quítale 1% de población, casi 2%, algo similar a lo del año 24. ¿Y cuánto cayó la pobreza? ¿Sabes cuánto cayó la pobreza en ese periodo 2014-2019? Promedio anual, 0,7 puntos porcentuales. Entonces, nuevamente agradecemos su tiempo. Estuvimos con el economista Jorge González Izquierdo para la revista Economía. Listo, gracias. Hasta luego.